El acta de la sesión 94 se da por aprobada. El acta de la sesión 95 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará la lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. 2. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual remite excusa del comandante en jefe del Ejército respecto de su participación en la sesión de hoy por razones de agenda. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias. Ofrezco palabras de la cuenta. ¿Alguien quisiera intervenir? Bueno, si nadie interviene, voy a intervenir yo. A mí me gustaría insistir con la invitación al comandante en jefe, no solo por lo ocurrido con la carta que pusimos la semana pasada acá, a propósito, sino por algo más preocupante también que tiene que ver con la relación con el gobierno a propósito de las declaraciones. Ya no es delegado, fue delegado Cristian Barra, que encuentro que son bien graves. Me gustaría saber un poco más qué es lo que está pensando el gobierno también respecto a la relación con la Fuerza Armada. Yo encuentro que un delegado de gobierno diga que se le exija más allá de la ley a la Fuerza Armada y estas no quieran hacer caso, me parece bien grave. Entonces, dado que no pudo asistir hoy, insistiré para la próxima semana. Muy bien, Presidenta. Ahí está el secretario que le están cambiando mascarillas. Entonces. Eso, así que para extender la invitación. Puntos varios. Lo que pasa es que yo no alcanzo a ver a todos los diputados y diputadas que están en la sala. Y por tanto, no sé si alguien me pide la palabra o no de puntos varios. Ahí voy a necesitar ayuda al secretario. Me dicen que no me escucho. ¿Se escucha? Yo la escucho muy bien. Yo también. Es que me había escrito que me apoye el tema legal, me dice que no me estaba escuchando. Ya, ahí está el diputado. ¿Aló? ¿Qué dijo el diputado Asensio? No, yo no dije nada, pues. Lucho Pardo. Que no me quiere Pardo, apoyar. A lo mejor no me quiere escuchar, ya se aburrió, ¿no? No, iba en puntos varios solamente. Para los diputados que se conectaron, bueno, la diputada ya estaba conectada, estaba en la sala, acordamos volver a insistir la citación del comandante jefe para la próxima semana, ya que no pudo asistir por labores propias de su cargo esta semana. Y estábamos en varios. Yo no sé si alguno o alguna tiene un varios, dado que se incorporaron los parlamentarios de la comisión. ¿No? Ya. Entonces vamos al punto... Diputado Brito, Presidente. El diputado Brito. Diputado, usted tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, tan solo, si lo tiene bien usted, Presidenta, y la Comisión, lo planteo, a ver si se entusiasman con esto, pero en otras oportunidades la Comisión hemos enviado distintas comunicaciones a las Fuerzas Armadas en distintas situaciones que ellas han debido enfrentar difíciles o dolorosas. Yo creo que evidentemente en las últimas semanas se vio unas diferencias entre autoridades salientes de gobierno y las Fuerzas Armadas, en donde se cuestionó que las Fuerzas Armadas estuvieran con la presencia de abogados fundamentando cuáles eran las acciones que podían o no podían hacer amparados en la ley. Cuestión que a mí me parece bastante correcto y que comparto, pero creo que algunas autoridades, en especial de gobierno, han cuestionado y han relativizado. Entonces, si lo tiene para bien, Presidenta, poder enviarle una comunicación, en especial al Ejército de Chile, en el cual que vemos con prudencia y con responsabilidad el hecho de que se acompañen con especialistas y que siempre su actuar debe hacerse apegado a la Constitución y a la ley vigente. No sé cómo lo encuentra usted, Presidenta, si lo considera o no, pero dado que es un tema que yo, lamentablemente, preveo que
va a continuar ocurriendo, que intenten involucrarlas en temas que la ley no les ampara, yo manifestaría por lo menos la opinión por parte de la Comisión, si es que la tenemos así, de que su actuar siempre tiene que ser apegado a la Constitución y las leyes, y que destacamos que el Ejército esté realizando esfuerzos en poder tener eso siempre presente en todas las tareas que se le asignan, presidente. Muchas gracias, diputado. Solo para contarle, antes de darle la palabra al diputado Pardo, que entre otras cosas, para continuar con la situación la próxima semana, la invitación al comandante en jefe tiene que ver, entre otras cosas, con este tema, pero además, yo creo que la semana pasada nos faltó. Nosotros recibimos al ministro de Defensa, pero claramente el ministro de Defensa no es solo el encargado, sino que nos faltó escuchar al Ministerio del Interior, no menor. Y respecto a lo que planteó el exdelegado, ningún delegado, tal vez, pero yo creo que no se manda solo, sería muy grave. Creo que también ahí tenemos que hablar respecto a este tema que ocurrió muy grave de las declaraciones de Cristian Barra, porque ir más allá del marco de la ley, de verdad que es un hecho bien grave, o intentar, y creo que eso tenemos que abordarlo. Como no nos habíamos juntado, no lo cité para ese tema hoy, y además el comandante jefe no podía venir por ejercicios propios de su cargo, entendible siendo comandante, y por tanto la idea es abordar este tema independientemente. Yo quería contar solo esto para que ustedes supieran que esto fue lo que hablamos antes de que algunos se conectaran. Respecto a la propuesta del diputado Brito, el diputado Luis Pardo me pidió la palabra primero y después el diputado Toá. Sí, presidenta, muchas gracias. Yo valoro la intención del diputado Brito. ¿Se escucha? Juan Pablo, ¿se escucha? Se escucha como siempre, Luis, Sí. se escucha bien. Dale nomás. Bueno, pero es que parece que en la sala efectivamente tienen problemas, Gabriel. Ah. No se escucha, dice. Parece que en la sala estamos teniendo problemas porque yo te escucho bien. Sí, yo también lo escucho bien a los que están en Zoom. Pero parece que en Se la escucha sala débil. de audio. Ahí el diputado Pérez nos sacó su vozarrón. ¿Se habrá Bueno, arreglado? pero allá hay algunos diputados que no escuchan nunca, así que. No, y tenemos a uno de los diputados en cuarentena. Ya, ahora sí, Juan Pablo, ¿no? Sí, pero es su comunicación la que está débil. Lucho, puedes subir tu audio, Luis, tu audio. No, sí, Si puedes subir tu audio, ayudaría mucho. ¿Sabes qué, diputado Pardo? Lo que ayuda a veces es, por último, que apague su cámara un ratito mientras habla y ahí se escucha mejor el audio. Ya, no quiere verme la presidenta. No, para nada, no tengo ningún problema, pero No, a mí sí, también me lo han sí, recomendado varias sí, veces. sí. Además es muy breve. Yo creo y reitero que valoro la intención de la propuesta del diputado Brito, pero a mí me parece, presidenta, que en tanto se publicaron las opiniones del delegado de la Araucanía, fue removido su cargo. Entonces, yo creo que tendría pertinencia la comunicación si es que esta fuese una posición del Ejecutivo, pero evidentemente fue corregida las declaraciones del delegado con la remoción de su cargo, y por lo tanto las cosas están donde tienen que estar. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar dentro del marco de la ley, tienen todo el derecho de asistirse con sus asesorías jurídicas para poder interpretar debidamente la ley, y yo creo que no tiene sentido ahondar en este punto, habiendo sido removido ya el delegado de la Araucanía. Esa es mi opinión respecto de esta propuesta. Ok, diputado Toá, usted me había pedido también la palabra. Gracias, presidenta. Siempre sobre el mismo tema, yo pediría, no sé si el ministro va a estar presente, el ministro del Interior y de Defensa, porque si bien es cierto, el señor Barra fue removido de su cargo, no tengo la confirmación, pero por informaciones periodísticas fue contratado en el Ministerio del Interior. Todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo, una labor en el sector privado, público, pero el Ministerio del Interior, que
que es parte importante de este tema de la relación entre las Fuerzas Armadas y las policías para la mantención del orden público. A mí me gustaría tener la información de cuáles son las funciones que va a cumplir el señor Barra en el Ministerio del Interior. Gracias. Gracias. Mire, yo creo que es importante esa consulta específicamente. Entiendo quién está en Interior. La verdad es que no los veo porque está muy lejano. Desde Interior se ve como una mesa muy lejana. No logro distinguirlos con las mascarillas y distinguirlas a todos. Yo creo que es importante lo que pregunta el diputado Toá. Creo que es bueno. Yo creo que de verdad las declaraciones del exdelegado fueron bien brutales, pensando en una democracia. Además, pensar que las Fuerzas Armadas pueden ir más allá. Y además, bueno, todos leímos también el relato de la tercera, bien complejo. Yo eso sí me gustaría abordarlo con el comandante jefe la próxima semana cuando pueda venir, sobre todo la relación, pero el diputado Toá ha hecho una pregunta muy directa, que esa sí me imagino se podrá contestar hoy. No logro distinguir quién está en el Ministerio del Interior en este minuto. ¿Presidenta? ¿Sí? Sí, no, quienes están conectados son de la Subsecretaría para la Defensa, no es del Ministerio del Interior. Es lamentable que no esté el Ministerio del Interior, lo vamos a invitar por este tema. Yo, tal vez, diputado Brito, no sé si me permite, independientemente de que usted pueda pedir, porque entiendo que los oficios se requiere mayoría. Entiendo bien, secretario, por tanto no es necesario unanimidad. Pero tal vez, como queremos citar la próxima semana, invitar, para que no se malentienda la palabra, tanto al Ministerio del Interior y nuevamente al comandante, no sé si tomar la decisión ahí, ¿qué le parece, diputado Brito, después escuchar? Y lo dejamos así por ahora porque me gustaría saber, ¿le parece? Y además que contestar a la pregunta que ha hecho el diputado Toá respecto a Interior, y no tenemos a nadie justo hoy del Ministerio del Interior. Entonces, ¿le parece, diputado Brito? Estamos ok. ¿Acordado? Sí, presidenta. Acordado. Bueno, si nadie más tiene un varios, ¿hay más varios? Yo vengo con el varios no varios. El primer punto de la tabla que tiene que ver la renuncia que hice a la presidencia la semana pasada. Entiendo, no sé, que mejor que no sea yo quien explique mi propio procedimiento, pero el procedimiento del secretario de la comisión. Gracias, presidenta. El procedimiento es el siguiente. La comisión se tiene que pronunciar si acepta o rechaza su renuncia. Y la elección, de acuerdo al reglamento, se realizaría en la sesión del martes próximo, a menos que haya unanimidad para realizarla el día de hoy. Si le parece a la comisión, le preguntaría a cada uno su voto. ¿Puede haber unanimidad en que me la acepten? O levanten la mano los que están por aprobar la renuncia de la presidenta. ¿Y por qué no le pregunta a cada uno nomás, señor secretario? Ya, bueno. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo se va a perder? Que lo haga uno por uno. Voy a hacer la consulta entonces en el orden que está establecido. El diputado Gabriel Asensio. Yo voy a rechazar la renuncia de la presidenta. Y voy a rechazarla. Y además de eso, en caso de que ella sea aprobada, yo espero que la votación del próximo presidente la hagamos en la sesión siguiente. ¿Ya? No voy a aceptar o no voy a dar la unanimidad para esta sesión. Gracias, querida presidenta. Diputado Brito. Señor secretario, yo lamento la decisión, pero apruebo la renuncia de la presidenta y le agradezco su trabajo y todo lo que ha desarrollado hoy en esta comisión. Diputado Moraga. Yo también acepto la renuncia de la diputada, agradeciendo toda la gestión realizada, así que estamos a disposición. Diputado Morán. Diputado Morán, ¿tiene conectada su cámara? Voy a consultar al final. Diputado Pardo.
Yo le agradezco a la presidenta la imparcialidad que ha tenido para conducir la comisión y rechazo también su renuncia, presidente, secretario. Diputado Pérez, don José. La verdad, las cosas que hemos avanzado tan poco en este proyecto tan importante para el país que yo quisiera no perder mucho tiempo, agilizar el tranco y rechazar la renuncia de la presidenta. Diputado Romero. Acepta la renuncia, perfecto. Diputada Rubio. Acepto la renuncia. Diputado Toá. Está silenciado don Jaime, perdón, está silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Estimada y querida presidenta, yo lamento esta decisión por la manera como usted se ha desempeñado en este cargo, dando garantías a todos, pero he conversado con ella y me ha transmitido sus motivos, que los encuentro plausibles, y solo por ese motivo me pronuncio por aceptar la renuncia. ¿No? Diputado Urrutia, don Ignacio. Mire, yo considero que la presidenta ha sido una gran presidenta, pensando completamente distinta a ella, pero creo que ha hecho una muy buena presidencia, porque por lo tanto rechazo su renuncia. Diputado Urrutia, don Osvaldo. Rechazo la renuncia, secretario. Tenemos una situación parecida del Tribunal Constitucional. Resuelve la presidenta, a menos que el diputado Morán se pronuncie. Diputado Morán. Diputado Morán. Está con la cámara apagada, así que no está presente para efectos de la votación. Presidenta, usted tiene que pronunciarse. Sí, primero agradecer a la comisión. Aquí en esta comisión tenemos posturas muy distintas, pero creo que es importante avanzar en los temas con nuestras visiones. Eso es la democracia. Y yo agradezco y me gusta estar en esta comisión, pero yo también dije siempre que iba a cumplir los acuerdos. Es lo que, cuando uno da la palabra, yo al menos la voy a cumplir. Y tanto apruebo mi renuncia. Además, sería raro que yo presentara mi renuncia y no me la aprobara. Eso sí que sería raro. Presidenta, entonces la renuncia está aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra. Muchas gracias, secretario. Bueno, me toca esta semana conducir hasta la próxima semana, donde vamos a elegir quién va a presidir la Comisión de Defensa. Así que igual agradezco este espacio. Y como tenemos un tema más importante, avancemos en lo que quedamos la semana anterior. Entiendo que el diputado Brito iba a haber la posibilidad de una redacción, me está diciendo, entonces ahí le doy la palabra a ustedes respecto a este tema, avanzar. Y estaba también que finalmente no sé si se presentó como indicación o como el texto del gobierno, que en ese momento no era indicación. Entonces teníamos esos dos temas, solo para ponernos al día. Secretario, usted tiene la palabra. El acuerdo era facultar al diputado Brito para elaborar una indicación alternativa, y esta se votaría inmediatamente de iniciar la sesión, y por lo tanto produciría el efecto de dar por rechazadas el resto de las indicaciones formuladas, de las 51 a las 63. Ahora se incorporó el diputado Morán, que parece que tuvo. No, secretario, presidenta, perdón. El diputado Morán tiene problemas de conexión. Me acabo de hablar con él y no logra conectarse. Perdón, ¿puedo prender la cámara? Estoy intentando, parece que tengo que reiniciar el sistema. No sé si puedo votar así solo con el audio.
Mire, en general entiendo que no hay acuerdo para eso, pero 33, indicación 51. yo le reconozco la voz, por lo menos. Y sería bueno que quienes estén en informática lo ayuden para ver si logra usted... No me escucha, parece. No sé, ojalá que informática puedan ayudar ahí. No, se le escucha muy mal, diputado Morán. Ahí sí. Ahí sí. ¿Puedo votar ahora? Presidenta, el problema de incorporar, de permitir votar al diputado es que puede alterar el resultado de la votación. Produciendo un empate, se entiende rechazar la renuncia. Y la votación está cerrada una vez que se toma el voto a la presidenta de la comisión. Entonces no podemos incorporarlo porque no altera el resultado. Sí, ahí me ponen una encrucijada, diputado Morán. Yo en general entiendo la votación, pero eso podría alterar el resultado absolutamente. Pero había un problema de conexión, ahí está diciendo el joven. Bueno, ahora estoy conectado, 100%. No entendí, falta mi votación, yo rechazo la renuncia de la presidenta. Presidenta, y esto también ocurre en la sala, cuando un diputado tiene problemas de conexión, no se le considera el voto, no se le incorpora el voto con posterioridad, y especialmente cuando, de acuerdo a disposición del reglamento, se altera el resultado al incorporar un voto. Eso no se puede considerar. ¿Le parece, diputado, que lo dejemos como registro de acta? Que tuvo este problema. No puedo votar. Lo mismo ocurriría con el diputado Carti, que también se está incorporando. Porque cambia mucho el sentido de la votación. Y es medio raro que yo intervenga, siendo que yo soy como la afectada o beneficiada, no sé cómo decirlo, pero claro, en la Cámara, sobre todo en proyectos de ley que cambian la votación, no se permite, queda en acta. Se lo va a dejar en contarse en acta. Se lo dejaremos en acta, diputado. Tuvo problema de conexión, pero no se puede incorporar el voto. Partamos. Y llegó el diputado Carter también. Bueno, si después quiere dejar en acta su votación, pero ya también quedará solo en acta. Sí. Bueno, vamos a lo que importa, que estábamos viendo la indicación del diputado Brito para avanzar. Sí, presidenta. Presidenta, yo creo que si hay unanimidad se puede votar de nuevo. No la hay, diputado. Voy a compartir la invitación a Carolina Guerrero para que lo proyecte en la pantalla. Mientras usted comparte la indicación, una consulta, secretario. Tenemos la indicación que va a presentar el diputado Brito a propósito de lo conversado, y también el Ejecutivo presentó otra indicación, solo para tener claridad. No, presidenta. El presentador ejecutivo fue una propuesta y no ha sido formalizada como indicación. Ya, solo para entender. Entonces tenemos la del diputado Brito. Muy bien, esa vamos a ver. Sí, ahora estoy viendo a... Presidenta, si lo desea, para darle celeridad a esto, puedo pasar a explicarla mientras la... Sí, por supuesto, diputado Brito. Ahí vamos adelantando. Ya. Presidenta, por su intermedio, quiero recordar que nos encontramos analizando la indicación 51 ingresada por mí, que consta en la página 33 del comparado, en la tercera columna. Esa indicación, sí, ahí, eso no fue acá en la sala. Esa indicación, la indicación 51, trata sobre el director superior de la agencia, la dirección superior de la agencia, y una serie de requisitos. Nosotros incorporamos algunas, y lo digo algunas por un ejercicio evidente de honestidad con muchas y muchos de ustedes, en el entendido de que hay distintas ideas sobre quién puede y quién no puede ser director o directora de la Agencia Nacional de Inteligencia. Nosotros lo que dejamos acá fue un mecanismo de designación similar al que está para otros altos cargos del Estado, en donde el presidente de la República puede proponer, pero esto tiene que ser ratificado, tiene que ser con acuerdo del Senado, a propuesta de una quisna,
y aprobado por 3/5. Desde esa manera, entonces, también nosotros lo que hacemos es que permitimos que el presidente pueda, y esto lo van a ver en la indicación que envié escrita al WhatsApp y que la van a proyectar ahí, que el presidente pueda excluir, que pueda sacar remover a un director de la agencia, cuestión que la indicación originalmente eso no estaba. Y además también le incorporamos ciertos requisitos en cuanto a nivel de estudio y excluimos también a quienes no podrían ser nombrados como director. Ahí pusimos a los diputados, senadores, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los ministros de Corte Suprema. Solicitaría el acuerdo, si es que quedó mal redactado, para poner también diputadas y senadoras, tiene que, para ambos géneros, por supuesto, y ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, fiscal nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman o hubiesen conformado el alto mando de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y además también pusimos las causas de cesación en el cargo. Además también la indicación se hizo coherente con los requisitos del artículo 15 de la ley. Sin más, yo creo que de esta manera intentamos interpretar en la indicación que hemos enviado las voces de la mayoría de los miembros, entendiendo que no están todas, pero creo que con esto se podría construir un acuerdo suficiente para para tener un director nacional de la Agencia de Inteligencia que actúe como autoridad del Estado de Chile, con los contrapoderes necesarios, involucrando al Senado en su designación y también con la restricción, y aquí quisiera detallar algo. Nosotros excluimos, en una decisión política, excluimos a que pueden ser directores de inteligencia las altas autoridades del Estado en ejercicio, pero también incluimos a las autoridades que han conformado el alto mando de las Fuerzas Armadas, pero que se encuentran en retiro. ¿Por qué dijimos esto? Yo sé que aquí hay opiniones distintas, pero quiero fundamentar por qué esta decisión política. Porque creo que en nuestro país, a partir de las Fuerzas Armadas que tenemos y las Fuerzas de Orden y Seguridad que tenemos, estas están dotadas de un atributo que es prácticamente que tienen autonomía operativa. Por mucho que nosotros digamos que están supeditadas al control civil, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden pueden hacer prácticamente todo lo que hacen o todo lo que quisieran hacer amparados en la ley sin requerir siquiera la presencia o la autorización de un civil. Porque tienen capacidad para desplegarse por todo el territorio nacional, para poder cumplir con todo lo que la Constitución y la ley le asignan sin la necesidad de un civil. Aquellos que proponemos un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares, creemos que en todas las tareas de orden, de seguridad y de defensa tenemos que necesariamente involucrar a civiles. En el caso de inteligencia, si nosotros habilitamos a que uniformados en retiro puedan ser directores de inteligencia, no solamente estamos incorporando a alguien que eventualmente podría ser parte de la fuerza operativa de la Fuerza Armada, quienes están en retiro nunca están en retiro, no están apartados de las instituciones, siempre conforman parte del potencial de fuerza que cuenta el país para poder hacer frente a una amenaza externa. Y en segundo lugar, creo que renunciaríamos a la posibilidad de necesariamente involucrar a civiles en las tareas de seguridad e inteligencia. Yo creo que para lo que viene, para construir instituciones sólidas que trasciendan a los gobiernos de turno, tenemos que dotarnos de civiles involucrados en la estrategia de inteligencia, y creo que esto, si nosotros permitimos que altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro puedan hacerse cargo de la estrategia, prácticamente estaríamos cediendo toda la política de inteligencia a las Fuerzas Armadas, porque en términos operativos son ellos los que tienen el poder, y en términos estratégicos yo quisiera que se mantenga en manos de una persona civil. Yo tengo respeto hacia las Fuerzas Armadas, considero que la labor que ellos cumplen es única, es excepcional, es de por vida, y es por lo mismo que no creo que debieran tener la posibilidad de estar en cargos estratégicos en el área de la inteligencia del país, porque esa área quisiésemos dejársela de exclusividad a civiles para que de esta manera el país
se defienda y se proteja con un esfuerzo conjunto entre militares que a temprana edad se enlistan en las Fuerzas Armadas y de por vida serán parte de las Fuerzas Armadas, y aquellos civiles que también queremos involucrarnos en la protección de nuestra sociedad y de nuestro país, y que creo que debemos dejar un cargo de esas características de exclusividad a quienes no pertenecen a las Fuerzas Armadas y no forman parte del esfuerzo operativo que nuestro país puede emplear en alguna situación excepcional. Eso, Presidenta, a grandes rasgos, sin más, y si ya está ahí la indicación, le pediría por su intermedio si es que el señor secretario pudiera pasar a leerla. Muchas gracias, diputado. Secretario, para dar las palabras a los diputados presentes. Sí, voy a dar lectura a la indicación, Presidenta. Es del siguiente tenor, para reemplazar el artículo 9 de la ley vigente por el siguiente, artículo 9. Perdón, Presidenta, ¿no la pueden poner en pantalla? Tenemos un problema técnico para ponerla. Lo que pasa, secretario, es que a usted se le escucha muy bajito. Yo entiendo que más es por la mascarilla, pero algo falta, nos falta un micrófono más potente en la sala, porque como están lejos, no se le escucha. A ver, Presidenta, ¿me escuchan ahí mejor? No sé si el ministerio está escuchando también, que lo veo bajito. A ellos le escuchan bien. No, pero yo lo escucho bajo también. Sí. Es un problema con el Zoom, no con el audio que tenemos nosotros acá. Ahí parece que ahí está empezando a compartir la indicación. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Ahí podemos leer, si usted la puede leer y ahí pueden... ¿La leen bien? Sí. Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. Ya, Presidenta, señala lo siguiente. Dice, artículo 9. La dirección superior de la agencia corresponderá a un director que durará 6 años en su cargo, pudiendo ser reelegido conforme al proceso regular de nombramiento. El director será designado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, previa revisión de antecedentes profesionales, y que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias. El Senado adoptará el acuerdo por 3/5 de sus miembros en ejercicio, en sesión especial convocada al efecto. Si el Senado no aprobara la proposición del Presidente de la República, este último deberá proponer un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Serán requisitos para ser director: tener un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional de educación superior del Estado o reconocido por este, haberse destacado en la actividad profesional y contar con alguna maestría o posgrado en inteligencia estratégica nacional o similares. No podrán ser designados como director los diputados y los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el fiscal nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman o hubiesen conformado el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Una vez designado el director, deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio, con copia a la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 30 días desde que hubiera asumido el cargo, y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de cesación en el mismo. Serán causales de cesación en el cargo de director las siguientes: A. Expiración del plazo por el que fue designado. B. Renuncia ante el Presidente de la República. C. Postulación a un cargo de elección popular. D. Incompatibilidad o incapacidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por votación conforme a 3/5 partes de los senadores en ejercicio. E. Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable. El director de la agencia solo podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de 1/3 de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados por incapacidad sobreviniente declarada judicialmente por alguna de las causales contenidas en los números 1, 5, 6, 7 u 8 del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, o por negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio, habiendo oído previamente al director de la agencia.
Con todo, en caso de ausencia o impedimento, este será subrogado en sus funciones por el subdirector, de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico que determine el reglamento, que deberá dictarse en conformidad con las disposiciones de esta ley. El subdirector será de exclusiva confianza del director, quien podrá nombrarlo y removerlo con entera independencia de toda otra autoridad. El subdirector deberá cumplir con los requisitos señalados en la letra A del inciso segundo del artículo 15 de esta ley. Y después el segundo punto es: agregas al artículo 15 letra A un inciso en el siguiente tenor. En el caso del director de la agencia deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, que establece los requisitos específicos del cargo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Abro las palabras. Ahora, al revés, voy a pedir como, dado que ya tenemos la indicación, además se las pueden mandar por WhatsApp a los diputados, por favor, para poder tener ampliada ¿cómo se llama? La pantalla, porque si no, no los veo. Sí, presidenta, está en el WhatsApp que tenemos Ya. en la comisión. Entonces saquémosla de pantalla, cada uno podrá verla en su celular. Diputado Toay y diputado Pardo han solicitado la palabra, presidente. Ya, diputado Toay y después el diputado Pardo, disculpe. Gracias, presidenta. A mí me parece que estas modificaciones se aproxima bastante a lo que conversamos en la sesión anterior, y yo tengo dos observaciones que son más bien formales. La primera, desconozco, posiblemente exista en la Policía Civil de Investigación, en la PDI, el concepto de alto mando. No lo tengo enteramente seguro. De ser así, no hay problema. Luego, la cesación del cargo, aunque parece algo obvio, me parece que debería incluir por renuncia voluntaria, porque de la lectura digamos, en todos los cargos del Estado está la posibilidad de la renuncia voluntaria, pero dadas las características particulares de lo que estamos tratando, yo sugeriría que se coloque por renuncia voluntaria. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pardo. Gracias, presidenta. Bueno, a mí me parece, y quiero dejar constancia para la historia de la ley, que excluir a personal en retiro de las Fuerzas Armadas me parece que es inconstitucional, es una discriminación totalmente abierta, y creo que quiero dejar constancia de eso. Pero me quiero referir a un tema mucho más de fondo, y quiero pedirle a todos los colegas parlamentarios que pongan atención en este punto, porque yo les compartí días atrás en el grupo de WhatsApp el informe de la Biblioteca del Congreso. Los cargos que se nombran con acuerdo o con participación del Senado en la República son 20 cargos. De esos 20 cargos, 17 corresponden a nombramientos pluripersonales, es decir, son ministros que integran la Corte Suprema o que integran un tribunal como el Tribunal de Calificador de Elecciones, son integrantes de distintos consejos como el Consejo Nacional de Televisión o como, por ejemplo, el Consejo de la Alta Dirección Pública, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Reitero, de los 20 cargos que se nombran con acuerdo del Senado, 17 son pluripersonales y responden a organismos colegiados, donde el nombrado no le reporta ni le debe explicaciones ni al presidente de la República ni al Senado que lo nombra, sino que se busca justamente pluralismo en esos nombramientos. Y los únicos 3 cargos donde el nombrado es unipersonal son cargos que gozan de una amplia autonomía, es decir, no le reportan al presidente de la República. Estamos hablando del Contralor General de la República, estamos hablando del Fiscal Nacional, o estamos hablando de, déjenme mirar el informe que ustedes también lo tienen. Bueno, se me escapa uno: Fiscal Nacional, Contralor General de la República. Me parece que incluso son esos 2 nomás, los únicos unipersonales. ¿Por qué hago mención de esto?
porque estamos creando una especie de monstruo, un director de inteligencia que va a ser nombrado, que para ser removido va a tener que intervenir la Corte Suprema, en circunstancia que es una autoridad que va a tener delicadas funciones ejecutivas que van a estar dentro de las responsabilidades políticas por las cuales tiene que responder el presidente de turno. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir al gobierno de turno, cualquiera que sea, que la inteligencia se ajuste a la Estrategia Nacional de Inteligencia y a los parámetros generales que queremos dentro de una democracia, si tenemos ahí un personaje que es omnipotente y que no le reporta ni siquiera al presidente de la República, que es la autoridad que tiene que responder política y eventualmente penal y administrativamente por lo que haga ese director? Entonces a mí me parece, y entiendo el espíritu de todos los que quieren que este cargo tenga una connotación ajena al gobierno de turno. Hay muchos instrumentos para lograr eso y hemos acordado, de hecho, varios de esos instrumentos, pero quiero dejar constancia que estamos incurriendo en un procedimiento que va a ser inédito y que va a contrapelo de lo que es la doctrina bajo la cual hoy día se nombran los altos cargos del Estado. Este director de inteligencia no va a responder entonces ante las autoridades que le van a dar las instrucciones y bajo cuya supervisión va a estar, porque va a ser nombrado por el Senado, va a recurrir extrañamente a la Corte Suprema para su remoción. No entiendo cuál va a ser el fundamento de ese recoveco, ¿no es cierto?, de esa vuelta, y le estamos liberando al presidente de turno de su responsabilidad por lo que pueden hacer los organismos de inteligencia durante su mandato. Yo creo que es un error y que finalmente gira en contra del propósito de quienes quieren darle un carácter distinto a este cargo, el que lo desvinculemos de esa forma de la responsabilidad política de quien debiera nombrarlo, supervisarlo y responderle al Congreso y a las autoridades y a los poderes institucionales por lo que haga o deje de hacer el órgano de inteligencia. Eso nomás, Presidenta. Yo anuncio, obviamente, que yo voy a votar en contra de esta indicación, aun cuando valoro muchos de los elementos con que fue mejorada, pero me parece que este elemento es sustancial. Gracias. Diputado Osvaldo Urrutia y después el diputado Pérez. Bueno, gracias, Presidenta. En la sesión pasada yo me pronuncié sobre esta indicación que hizo el diputado Brito y le manifesté mis aprensiones sobre el mismo punto que ha tocado el diputado Prado, que me parece que el inciso cuarto, en que establece que no podrán ser designados como director una serie de personas e incorpora, me parece bien que a lo mejor los comandantes en jefe no puedan, o el alto mando, los que están en servicio activo, no puedan formar parte o ser nombrados directores de inteligencia. Pero me parece que es absolutamente discriminatorio que personas que están en situación de retiro y han abandonado las instituciones y que son personas que pueden cumplir con todos los requisitos. De hecho, una de las pocas partes donde se estudia inteligencia y donde la gente se perfecciona y especializa en estas materias es en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. Entonces, que no puedan formar parte a elección de un presidente de la República, porque nadie dice que por ahí ingresen en forma automática. Va a ser un presidente que frente cuando tenga que tomar la decisión, podría proponer un nombre de una de estas personas. Entonces, me parece que es absolutamente discriminatorio y por eso rechazo ese párrafo. También el que serán requisitos no tiene nada que ver en este artículo, está más adelante, también lo dije en la sesión anterior. Y por último, esto que en ningún caso el director a la agencia podrá ser removido por el presidente de la República. No nos olvidemos que la Agencia Nacional de Inteligencia y la definición de inteligencia tiene que ver con que es información útil para la toma de decisiones. ¿De quién? Del presidente de la República. Entonces, ¿en qué queda el plano de la confianza? Uno, para tomar una decisión, tiene que creerle y confiar en la persona que le está entregando la información. Si esa persona no le responde a él porque él no lo nombró y tampoco lo puede remover, ¿qué confianza va a tener para creer en la información que le entrega el presidente para que tome una decisión? Entonces, eso y otros puntos que fueron modificados, porque estoy leyendo lo que acaba de leer el secretario, no es exactamente lo que está en el comparado, me da la impresión que no fue incorporado, por lo tanto, yo también anuncio mi voto en contra de esta indicación. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Me alteré el orden. Aquí me escribió el secretario. Después el diputado Rutte había pedido la palabra el diputado Rubén Moraga, después el diputado Pérez, después el diputado Asensio.
Y después diré algo yo, también tengo opinión, y después el subsecretario. Así que, diputado Toa, después el diputado Asensio. Yo quedo al final, pero lo importante es ese orden. Diputado Morales. Gracias, presidenta. En relación a lo que indica el diputado Brito, me parece correcto en términos generales lo planteado con las modificaciones que trata de recoger todo lo que se ha discutido en las sesiones anteriores. Si bien es cierto, aquí estamos hablando también de políticas de Estado, más que políticas de un presidente de turno. Entonces la inteligencia cae en el concepto de una política de Estado a largo plazo. Entonces eso es lo que nosotros como diputados y la responsabilidad que tenemos en esta Comisión de Defensa, eso es lo que tenemos que dejar establecido como criterio fundamental. Primero, ¿no es cierto?, establecer que esta política del Estado no puede depender de un presidente de turno, si le cae bien, le cae mal un director que va a ser nombrado. También es importante señalar e indicar que el mundo civil también tiene que ser parte importante e integral de las políticas de defensa y de las políticas de inteligencia de la nación. No solamente esto es el arte de las Fuerzas Armadas o de la orden de seguridad, también la sociedad civil debe tener el rol que le corresponde. Y en ese sentido, cuando se manifiesta, se expresa que la sociedad civil debiera tener una posibilidad de estar a cargo de esto, es lo que yo creo que es lo más coherente hoy día, si vemos también cómo se ha venido desarrollando en el último tiempo el comportamiento de algunos excomandantes en jefe con declaraciones. Entonces, nunca dejan de ser de militares. Eso es lo primero que tenemos que tener claro nosotros. Y asumen muchas veces declaraciones que van en contra de las opiniones políticas y de la política que tiene que desarrollarse en la sociedad, en función de un Estado garante de los derechos y la defensa de nuestra nación en términos de una posición democrática de lo que entendemos por concepto de Estado, no de la seguridad interna ni del enemigo interno. Esa es la visión que nosotros tenemos que dejar establecido aquí como en esta ley que tiene que emanar. Y el director que tiene que guiar esto tiene que estar bajo esos preceptos. Entonces, en ese sentido, nosotros comparto lo que manifiesta el colega Vito. Sí tengo algunas apreciaciones en términos de la remoción del tercio y esos quórum que podría quedar establecido, ¿no es cierto? Pero habría que mejorar los mecanismos para poder establecer la remoción de este director que va a ser nombrado. Me parece bien que también sea la Corte Suprema que pueda dilucidar en un último término esta situación. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidenta. La verdad de las cosas es que se dice con frecuencia en el campo que el hombre es el animal que frecuentemente tropieza con la misma piedra. Y yo creo que tienen harta razón, ¿eh? Nosotros no podemos seguir creando omnipotentes, monstruos, que en el día de mañana puede que cometan un grave delito, porque no son seres humanos, y no los va a poder remover. Lo puede remover el presidente de la República y lo debe remover también el Parlamento mediante una acusación constitucional. Porque, pongámonos en todos los casos, entonces habría razón para eso, porque ya en alguna oportunidad se legisló y hay personeros que hagan lo que hagan, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de controlarlo. Hay varios. Ahora, puede ser removido por el presidente de la República, indudablemente que sí. Él va a tener una duración de 6 años, pero frente a una situación anormal que sea conocida a través del país, ¿cómo no va a ser posible que el presidente le pida? Indudablemente que sí. Será nombrado por el Senado. ¿Y por qué no por la Cámara de Diputados? Nosotros siempre al Senado le hacemos la venia, nos sacamos el sombrero y muchas veces tenemos que corregir las fallas que ellos cometen. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces, el subdirector podrá ser removido por su director si lo estima conveniente. Pero a lo menos siempre que haya razones fundadas. No lo hagamos tan potente a este caballero que por quítame esta mosca remueve al subdirector así porque si no más. No, tiene que haber razones fundadas. También hay organismos donde se ha removido al segundo de a bordo y hemos tenido, ¿no es cierto?, un tema público que ha dejado bastante que desear, pero aquí tiene que haber razones fundadas, no se puede llegar y sacar a una persona sin que haya un motivo justificado. Nada más, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Asensio. Muchas gracias, presidenta. Este es un tema bien clave en este proyecto. Por lo tanto, la primera definición que nosotros tenemos que tener es que el nombramiento del director de la agencia tiene que ser con participación del Congreso. Resuelto eso, entonces avanzamos a empezar a estudiar las posibilidades que tenemos. En la indicación del diputado Brito, yo veo, ¿no es cierto?, que nos acercamos extraordinariamente a cumplir con ese objetivo. Yo en el artículo, ¿no es cierto?, en el primer inciso del artículo creo que está correcto, no tengo un tema, ¿no es cierto?, que corresponde tenía una discusión acerca de si los 6 años o los 12 años podía ser mucho, pero bueno, pero si se estima, ¿no es cierto?, que serán 6 años, puede ser. A mí todavía 12 años me parece demasiado, pero si alguien lo quiere discutir sería interesante. Que sea designado, ¿no es cierto?, por el presidente de la República de acuerdo con el Senado, a mí me parece correcto, a pesar de que me inclino siempre por lo que dice el diputado Pérez, que de repente la Cámara de Diputados podría hacerlo, pero ahí nos vamos a enredar más todavía si la Cámara de Diputados, si incorporamos a la Cámara de Diputados en esta situación. ¿Se acuerdan que para el nombramiento de los directores del Instituto de Derechos Humanos incorporamos, por ejemplo, la Cámara de Diputados? Y siempre es una tremenda discusión acerca de cómo, porque al final tiene que ser ratificado, tiene que ser también ratificado en el Senado. Luego, ¿no es cierto?, me parece bien lo de los 3/5 de sus miembros en ejercicio para adoptar el acuerdo. Me parece un quórum bien razonable, realmente me parece razonable, porque hay que llegar obligadamente, ¿no es cierto?, a un acuerdo. Es muy, muy importante. Hay un acuerdo entre la presidencia y los senadores, pero además entre los propios senadores, ¿ya?, de las distintas visiones políticas que cada uno tiene. Por lo tanto, el quórum de 3/5 a mí me parece bastante bien, ¿ya? En términos de los requisitos que está en el tercer inciso, no hay una discusión mayor sobre eso. Y obviamente una primera gran discusión la vamos a tener en el cuarto inciso que se propone en esta indicación, ¿ya? Porque no pueden entonces ser designados todos aquellos que están, los diputados, senadores, miembros del Tribunal Constitucional que están en ejercicio. Y entonces, y es obvio que también, ¿no es cierto?, el alto mando de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero el punto es, ¿no es cierto?, el punto es, en realidad, si corresponde o no dejar afuera a aquellos que hayan conformado antes el alto mando de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Porque si nosotros ya hicimos todo un trabajo para que el nombramiento sea lo más conversado, lo más dialogado y acordado entre los distintos actores que van a participar, el presidente, los senadores, probablemente mucha otra gente del mundo nuestro va a participar en eso. Si allí se van a tomar entonces todas las medidas, la verdad es que todavía no me convence la idea de que a aquellos que formaron parte, o sea, los jubilados, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad no pudieran estar en una discusión como para asumir una responsabilidad de este tipo. También podríamos decir, ¿no es cierto?, que no podrán participar entonces aquellos que fueron diputados, o aquellos que fueron senadores, o aquellos que fueron políticos, o aquellos que fueron curas, o aquellos, no sé, no me calza. O sea, yo tengo ahí una discusión sobre ese punto, porque nosotros hemos tomado, en el nombramiento mismo del director, hemos tomado las medidas adecuadas como para que no nos ocurra algún tipo de arbitrariedad mayor. Luego, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, el 1, 2, 3, 4, quinto, el inciso quinto, me parece correcto, y dentro de las causales de cesación en el cargo de director, yo pondría allí la remoción por parte del presidente de la República, pero no avanzaría a que el director de la agencia sea removido por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República o de 1/3 de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados. Imagínense, los tercios se van a reunir toda la semana, ¿ya? Y van a ir a pedir, ¿no es cierto?, que se remueva. Entonces, yo creo que eso de nuevo nos transforma, nos cambia, ¿no es cierto?, el objetivo final de lo que queremos.
a mí ahí, si ya tenemos todo el nombramiento, si ya tenemos un buen cierre como para que el Congreso participe en el nombramiento del director, tenemos 3/5 como exigencia de los miembros, ¿no es cierto?, del Senado para que eso se logre. Si ya tenemos todas esas cosas, yo creo que aquí lo que corresponde es obviamente que el único que pueda removerlo sea el presidente de la República. Eso va a establecer una relación distinta entre ese director y el presidente, ¿no? Y bueno, pero el presidente podrá hacerlo informando a la Cámara de Diputados, informando, no sé, mediante algún tipo de decreto, eso lo podrá hacer. Entonces, a mí me parece que si nosotros obviáramos esto que yo estoy señalando, creo que nosotros sí podríamos tener un acuerdo para avanzar, porque creo que no se trata ahora rápidamente de anunciar los votos en contra, ya, porque si votamos nos quedamos de nuevo sin nada. Y yo creo que la idea es, ¿no es cierto?, que si estamos todos de acuerdo en que el Congreso tiene que tener participación en el nombramiento del director, lo hagamos, ¿no es cierto?, estableciendo algún tipo de normas en las cuales todos podamos estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo entonces, nombramiento por el Senado, estoy de acuerdo con el quórum, no estoy de acuerdo con dejar fuera a los jubilados, ¿no es cierto?, a los que ya no son parte del alto mando de las Fuerzas Armadas y orden de seguridad, y estoy, ¿no es cierto?, porque sea solo el presidente de la República el que pueda removerlos, y estoy fundamentalmente porque lleguemos a un acuerdo, ¿ya? Para que lleguemos a un acuerdo aquí en la comisión, y entonces anuncio mi voto favorable al acuerdo que podamos alcanzar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Toá. Gracias, presidenta. En aras de la brevedad, coincido con el diputado Asensio plenamente en lo relativo a que debe ser potestad del presidente de la República el remover al director. Las razones las ha dado, creo que no es necesario insistir en ellas, pero sin duda que un cargo de esta naturaleza que no cuente con la confianza del presidente de la República, tiene que existir la posibilidad de que sea removido, teniendo la garantía de que su reemplazo no va a ser discrecionalmente, sino que va a tener que someterse al sistema que el proyecto define con participación del Congreso Nacional. Donde yo tengo una duda y una cierta divergencia con el diputado Asensio es el relativo a el personal de las Fuerzas Armadas en retiro, los altos oficiales. Y digo esto porque, bueno, él decía los diputados, ex senadores, ex sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que los oficiales en retiro tienen una organización deliberante y formal. Hace pocos días un apreciado para mí ex comandante en jefe de la Armada que actúa como presidente en estos momentos, legítimamente emitió juicios que tenían contenidos políticos. Entonces, esa organización, esa cofradía, cómo se mueve, cómo se relacionan, deliberan, es una cuestión que a mí me hace ruido, y por lo menos yo quiero darle una vuelta más a ese capítulo, que si no fuera por esto, igual que los curas, los diputados, los senadores, cada uno se fuera para su casa a hacer su vida individual, yo no tendría mayor inconveniente, pero eso me hace ruido. Gracias, presidente. Diputado, no viendo más diputados inscritos, voy a hablar yo para darle la palabra al Ejecutivo. Diputado Brito.
Hablo y le doy. Está el diputado Pérez y el diputado Brito. Ya, pero ¿quién no ha podido dar la opinión? El diputado Pérez dice que no. Brito, el diputado Brito, para ver si recoges algo de lo que yo... No, yo estoy de acuerdo que tiene que participar el Congreso. Es decir, en eso yo no tengo ninguna diferencia y coincido. El tema de las confianzas es raro, porque el fiscal nacional también es elegido y no es que no haya confianza, es decir, se trabaja, existe actualmente. Entonces, siempre que se pone las confianzas, a mí lo podría poner al revés. Vamos a tener un delegado que quería que las Fuerzas Armadas hicieran más allá de lo marco de la ley. Entonces hay que tener de repente el tema de las confianzas y qué pasa si un presidente o presidenta también quisiera que fuera más allá del marco de la ley y finalmente lo cambia porque no hace lo que el presidente o presidenta quiera. Entonces yo tengo un temor también de una figura y por tanto creo que el Congreso juega un rol relevante. Es decir, esto que la decisión la hacía una persona es como volver a esta cosa tan hiperpresidencialista que tenemos. Y por tanto no me parece, por eso me gusta y apoyo la idea del Congreso. Lo del tiempo, 6 años, bueno, yo no sé cómo van a... En parte eso discutíamos respecto a los periodos presidenciales 4 años. Yo creo que en el debate constitucional, no sé si ni siquiera los periodos presidenciales van a durar 4 años. Yo creo que muchas de estas cosas que damos por sentado que ocurren ahora pueden cambiar. Ojo, incluso la figura presidencial, si seguimos con este hiperpresidencialismo, si tenemos 1 o 2 cámaras. Pongo estos temas porque yo creo que va a haber una adecuación increíble de leyes respecto a temas que van a salir en el debate y que incluso algunos son muy transversales. Planteo esto a propósito de por qué la duración de los años. En el otro tema, respecto a lo que plantea el diputado Asensio, respecto a los jubilados, claro, al pasar por el Congreso y todo no tendría problema, salvo que hay algunos que han jubilado y siguen trabajando para las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí tiene que haber no una relación laboral, porque a propósito, cuando debatimos de la carrera, muchos seguían prestando servicio a las Fuerzas Armadas, y eso no puede ocurrir. Entonces, si no queda claro eso también, podría ocurrir. Entonces, sí me gustaría separar, obviamente, no quiero excluir a nadie que pudiera tener las condiciones, pero sí creo que no puede estar en distintos lugares y por tanto creo que eso tendría que quedar muy claro. Eso, yo en general estoy por la indicación del diputado Brito, así que quería decir el tema de las confianzas, que eso es complicado cuando solo recae en una persona. Eso. Le doy la palabra al diputado Brito, no sabía cómo continuar. El diputado Brito tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Primero de todo quiero valorar la conversación que se está dando porque creo que puede salir algo bueno para un nuevo sistema de inteligencia a partir de esto. En relación a lo que se ha comentado, primero, si que existe el alto mando en la PDI, sí, se habla igual en esos términos en la PDI del alto mando y está compuesto por el director general y creo que son 8 prefectos y una prefecta en la actualidad. Y que es más o menos como lo que uno encuentra en las Fuerzas Armadas o en el Ejército, en el comandante en jefe y los generales y el cuerpo de generales. En cuanto a que las actividades del sistema de inteligencia son para el presidente, la verdad es que son para las máximas autoridades del Estado, no solo para el presidente de la República. Yo espero que el sistema de inteligencia del Estado, por ejemplo, esté preocupada de la seguridad de la Convención Constitucional y así también de la autonomía del Poder Legislativo y también de cualquier cosa que pueda afectar al funcionamiento del Estado. En relación a los 2 puntos críticos que identifico que habría que subsanar. El primero, si es que el proceso de remoción del director de la agencia, a mí me parece que si nosotros dejamos que solo el presidente de la República pueda llegar y encontrarse con un director designado de la administración anterior, con acuerdo del Senado en el periodo anterior, si no hay controles, puede ser muy fácil llegar y sacar y comenzar un proceso de nuevo y empezamos a reinventar la rueda. Y me parece que posiblemente para compensar, para no quedarnos con lo que está propuesto en la indicación, sino que también para generar un equilibrio, propongo que el sistema de remoción sea muy similar al sistema de designación, es decir, que el presidente de la República solicita que se remueva y necesita el acuerdo del Senado para removerlo.
porque estamos tenemos que entender que eso tiene que estar motivado por razones fundadas y las cuales tienen que ser compartidas por las máximas autoridades del país. Y acto seguido le va a tocar a ese Senado designar a un director nuevo. Entonces, me parece que quizás si dejamos como mecanismo para sacar al director muy similar al cual se designó, podríamos equilibrar un poquito la balanza. Y respecto a lo segundo de los ex militares, yo no creo que un ex militar no esté capacitado para ser director del ANI. Yo creo que, por supuesto que está capacitado. Lo que yo quiero acá discutir en torno a esto es que creo que si pensamos que el sistema que queremos es un instrumento para la defensa de nuestro país, tenemos que preocuparnos que el sistema que queremos no profundice, los problemas de arrastre que tiene el actual sistema. Y el actual sistema, a nuestro juicio, tiene dos problemas de arrastre. El primero es que tiene otorgado la Ley Orgánica Constitucional una excesiva autonomía operacional a la Fuerza Armada y a los organismos de orden, y además también es que no hay desarrollada una institucionalidad civil en la defensa nacional. Y los ejemplos que podemos dar, las consecuencias de eso son bastantes. Pero a mí me importa el futuro. Y a futuro yo espero un sistema de inteligencia del Estado y un cuerpo de seguridad que sea integrado tanto por civiles como por militares, en el cual los militares se dediquen a las labores para las cuales se prepara un militar y los civiles puedan llevar adelante las directrices estratégicas y el control de gestión respecto al funcionamiento de los organismos de inteligencia. Creo que si nosotros comenzamos abriendo a la posibilidad de mantener lo que está, creo que vamos a arrastrar los problemas que ya tenemos. Y en consecuencia solicitaría, si es que es un acuerdo, modificar entonces el punto anterior que yo decía, es decir, que sacar un director sea igual que el mecanismo de designación. Y en cuanto a la posibilidad de incorporar a militares en retiro, que ojo, no son militares jubilados, son militares que siempre son militares, solo que están en retiro, constituyen muchos de ellos parte de las reservas de la Fuerza Armada, son parte, el Estado ha pagado durante décadas que se formen, que se entrenen, que se preparen, y eso siempre está disponible para cuando el Estado lo requiera, en un caso extremo, y en consecuencia me parece que esa parte, ese inciso de la indicación, si es que hay acuerdo podríamos votarlo aparte y de esta manera ir avanzando en este punto tan importante para el nuevo sistema de inteligencia del Estado. Eso es, Presidenta. Presidenta. Muchas gracias, diputado Asensio. Espérese, diputado, porque tenía varias palabras. Sí, ¿cuál es el orden? Porque Urrutia, diputado Moraga y el diputado Asensio. Ya, diputado Ignacio o Osvaldo Urrutia. Osvaldo Urrutia presencial. Porque entiendo que el diputado Ignacio también levantó la mano, ¿no? No lo vi. No, ya, diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, Presidenta. Con respecto a lo que usted mencionó relacionado con el trabajo excluyente del director de la Agencia Nacional, eso está contemplado en algunos de los artículos, en el articulado del proyecto de ley. O sea, una vez que la persona asume en el cargo de director de la agencia, no puede ocupar otro cargo. No puede, está dicho, no recuerdo el artículo, pero está en el articulado y lo leí. Lo segundo, la afirmación que hace el diputado Brito por su intermedio, Presidenta, todo profesional se muere con el título de lo que sabe hacer. Un médico, aunque jubile de un hospital, va a seguir siendo médico toda su vida. Un abogado va a seguir siendo abogado hasta el día que se muera. Aunque haya sido juez de policía local, aunque haya sido ministro de corte, aunque haya ocupado cualquier alto cargo de investidura, va a seguir siendo lo que estudió. Los integrantes de las Fuerzas Armadas que se especializan en esta materia, que obviamente no son todos, estudian y son profesionales en estas materias y van a ser hasta el día que se mueran. Pero eso no significa que no puedan, una vez que se retiran de la institución armada, ocupar un cargo de esta naturaleza, dada su experiencia, su expertise, su conocimiento. Con respecto a los juicios de valor que emite el diputado Brito, también por su intermedio, Presidenta, no estoy de acuerdo con eso de la independencia operativa que él menciona. Es un tema para otro debate, pero creo que está equivocado. Y a mí me parece, insisto,
que es absolutamente discriminatorio tratar de sacar a profesionales que han estudiado y se han especializado en estas materias solamente porque pertenecen o han pertenecido a las Fuerzas Armadas. Además, él incorpora también a las fuerzas de orden, o sea, carabineros y seguridad pública, que son las Fuerzas Armadas, y los expertos en inteligencia de las Fuerzas Armadas obviamente estudian lo que tiene que ver con la seguridad nacional y cómo recabar y entregar información relacionada con el frente externo. Pero el carabinero y la policía de investigaciones también se especializan en estas materias, y una vez que jubilan, perfectamente pueden ocupar un cargo si es que el presidente de la República lo propone y se cumple con todos los requisitos que ya hemos conversado y que hemos discutido latamente. Con respecto a que sea el mismo procedimiento para pedirle la renuncia a un integrante o un director de la ANI, no me parece que sea el Senado. Tiene que ser el presidente de la República, porque la falta de confianza es del Ejecutivo. El que pierde la confianza cuando uno pide, además de las causales, yo agregaría por falta de confianza. Así como es por renuncia, en las letras A, B, C, D y E del artículo que está aquí, la falta el presidente de la República. Y podrá proponer otra de acuerdo a las mismas, otro candidato de acuerdo a las mismas normas que estamos estableciendo. Pero no puede ser el Senado quien le diga al presidente, oye, yo le coloco y yo le saco si a que vas a asesorar es al Ejecutivo y a todos los que dependen directamente del Ejecutivo, como lo ha dicho el diputado Brito. El presidente necesita confiar en su director de inteligencia, si no, no va a escucharlo. Y va a ser un cargo inocuo que no va a servir para nada, porque ningún presidente, si no es un hombre de su confianza, no lo van a pescar. ¿Quién va a confiar en una persona que le está dando una información si sabe que el nombramiento o la destitución de esa persona no depende de él? Sería absurdo. Por eso, Presidenta, yo creo que está mal concebido este artículo. Tenía una buena intención en un comienzo, pero que se le han ido agregando cosas que yo creo que desvirtúan el objetivo inicial. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. El diputado Morales y después el diputado Asensio. Gracias, Presidenta. Yo creo que precisar una cosa. Primero, lo que estamos discutiendo es trascendental en el proceso que estamos viviendo de una profundización de nuestra democracia en el marco de un proceso de una nueva constitución. En primer lugar, señalar que la inteligencia no la hace un director. Él lleva a cabo una política de inteligencia, que la tiene que implementar, la tiene que coordinar. Eso es lo primero que deberíamos aclarar con el cargo del director. Hoy día tenemos varias tareas pendientes en nuestra democracia, ¿no es cierto? Dentro de ellas es democratizar el ámbito de la inteligencia. Ahí se requiere la participación de la sociedad civil, insisto en ese punto. Porque hay una historia nuestra, ¿no es cierto?, que demuestra el carácter autoritario que han tenido las Fuerzas Armadas y esas doctrinas que todavía están insertas y no han sido sacadas de su seno. El tema del enemigo interno está instalado. La inteligencia criminal no es la que se requiere hoy día, insisto. Y cuando el diputado Brito señala y coloca, ¿no es cierto?, orden y seguridad, también están en esa concepción de la inteligencia criminal. Entonces, tenemos que tener una inteligencia de Estado. Y cuando el Parlamento en sí participa en la elección de esta nueva figura, también, ¿no es cierto?, debiera participar en la remoción, porque es parte integral de nuestra democracia. Si somos parte de la elección, ¿por qué no podemos ser parte de su remoción? Insisto, dejar esto siempre en la figura de un presidente es seguir con el presidencialismo extremo que tiene nuestra sociedad y que está ciertamente cuestionado hoy día. Entonces es un punto que tiene que ser relevante y tiene que estar de alguna forma integrado en lo articulado de lo que estamos discutiendo hoy día. Entonces es fundamental que exista un control social para evitar autoritarismo y situaciones que se pueden dar entre un presidente y un director en el cual, ¿no es cierto?, no lleguen a acuerdo y existan los mecanismos intermedios por los cuales exista una remoción donde el Parlamento esté presente como tal, porque representamos a la ciudadanía, al soberano, por algo somos electos nosotros y ejercemos funciones aquí. Entonces yo creo que ese es el punto trascendental que nosotros debemos discutir. Y también con esto cierro, ¿no es cierto?, es importante dejar en claro que nuestra sociedad civil debe ser parte de el complejo de inteligencia que tenemos que tener para un Chile del siglo XXI, ¿ya? Eso es lo que se requiere y
Yo creo que, y comparto, insisto, con lo que ha presentado el diputado Brito, así hacer algunas modificaciones, pero en general estamos de acuerdo. Gracias, diputado. Es que viene el diputado Asensio y después usted, diputado Toada, porque estamos en el orden de las palabras. ¿Se la voy a dar? Y su secretario, no lo he olvidado, pero creo que era importante escuchar todo antes de dar la palabra. Muchas gracias, presidenta. Todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que al final la Agencia Nacional de Inteligencia asesora al Estado, no asesora al Ejecutivo. Ya hemos conversado varias veces eso, estamos de acuerdo con eso. Yo creo que probablemente si no tenemos acuerdo en el tema de los exfuncionarios, me parece que sería una buena solución la que plantea el diputado Brito, el votar eso aparte, y si podemos votar eso aparte, probablemente podemos votar otros incisos de esta indicación aparte, pero va a depender, ¿no es cierto?, mucho de lo que quieran hacer también los diputados del gobierno. El tema de los exfuncionarios, a juicio mío, se soluciona con la exigencia de los 3/5 de los miembros del Senado para el nombramiento del director. Porque lo que nosotros podemos señalar cuando decimos, mira, no queremos que los ex integrantes de las Fuerzas Armadas o Seguridad Pública sean directores de la ANI, es porque tenemos mucha desconfianza de quiénes son, de que alguien, ¿no es cierto?, pudiera decir, bueno, me voy a poner entonces a trabajar a todos los funcionarios de la rama a la cual pertenecí, voy a rendirle cuentas, ¿no es cierto?, al jefe activo de esa rama, porque si nombras a un coronel, entonces como siguen siendo militares, va a ser subordinado de un comandante. Pues uno puede sospechar muchas cosas, pero yo tengo la impresión de que si todas esas cosas son evaluadas y son bien evaluadas entre el presidente, el Senado y los integrantes mismos de las distintas posiciones políticas en el Senado, y se toma la decisión por 3/5 de sus miembros de nombrar a uno, yo creo que todos los otros problemas fueron resueltos, ya fueron resueltos. Pero bueno, eso se podría arreglar si votáramos esa parte, ¿no es cierto?, en forma separada. El tema de cómo llegamos a un acuerdo con el gobierno, tenemos que ver si los diputados del gobierno están dispuestos a avanzar en la línea de lo que más o menos estamos señalando, ¿ya? O sea, si podemos conseguir un artículo que nos dé el acuerdo. El tema lo que me preocupa es el tema de la remoción. Si el presidente de la República tiene que remover con el acuerdo de un nuevo Congreso, porque eso es el ejemplo que dio Jorge Brito, o sea, el que llegue un nuevo presidente, tenga un subdirector de la ANI, y entonces no le gustó, tuvo problemas con él, problema de confianza, lo que sea, y fue entonces, y tiene que pedirle al Congreso la autorización para removerlo. Y si resulta que son de signos políticos distintos, si resulta que el Ejecutivo está entrabado en una discusión, en un problema, ¿no es cierto?, con el Congreso, entonces el Congreso le rechaza la remoción al presidente, y el presidente se tiene que quedar sin agencia de inteligencia, porque no tiene confianza, porque pidió la remoción, le dijeron que no. ¿Qué es lo que hace, ¿no es cierto?, en esas circunstancias? Eso yo creo que sería un papelón de todo el mundo. O sea, como ahí simplemente no sé, yo creo que yo creo que sería ahí peor el remedio que la enfermedad. Le escuché algo bien interesante al diputado Pérez, ¿ya? Y que la voy a señalar, que el diputado Pérez dice, mire, probablemente este director debiera ser de aquellos sujetos que la Constitución señala como acusables constitucionalmente. Esa puede ser una salida, pero no se puede hacer en esta ley porque se requiere una reforma constitucional para poder, ¿no es cierto?, incorporar dentro de aquellas autoridades acusables constitucionalmente al director, ¿no es cierto?, de la ANI. Uno podría pensar que esa es una salida, pero no lo podemos ver en este proyecto. Yo creo que lo que a mí más me gustaría es saber, ¿no es cierto?, si los diputados del gobierno o el propio gobierno están dispuestos a llegar a acuerdos en esto, ya a llegar de acuerdo. Y debemos tener 2 o 3 puntos que son, ¿no es cierto?, donde tenemos el tema de la remoción, ¿no es cierto?, cómo llegamos a un acuerdo en el tema de la remoción, el tema de los exfuncionarios, creo, ¿no es cierto?, que es probablemente el segundo gran tema que tenemos, en el que tenemos que llegar a un acuerdo. Si ellos están
de acuerdo en todo el resto, yo creo que podemos avanzar hoy o la próxima sesión de una forma extraordinariamente relevante. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado, tiene la palabra el diputado Toá, que le había solicitado, y después le doy a su secretario. Gracias, presidenta. Bueno, este artículo que estamos discutiendo es de alguna manera, si no el corazón, un órgano muy importante de este proyecto, y creo que tenemos que tomarnos todo el tiempo y agotar las argumentaciones para llegar a un acuerdo, del cual creo que no estamos tan lejos en este minuto. Respecto a la situación de impedimento para nombrar ex miembros de las Fuerzas Armadas, yo quedo satisfecho con lo que ha dicho hace un momento Gabriel, en el sentido de que el procedimiento de nombramiento por la ratificación del Congreso, del Senado, con quórum calificado, resuelve ese problema, y yo estoy en condiciones de retirar la objeción que tenía. Ahora, en el tema de la remoción, creo que es el tema más complejo. El diputado Brito dio digamos, un elemento con el cual yo concuerdo plenamente. ¿Qué hace el presidente de la República con el director cuya remoción fue rechazada por el Congreso? ¿Cómo son las relaciones a partir de eso? Difícilmente van a ser normales, ya sea porque uno impide que sean normales, o por el otro, o los dos. Entonces ahí hay un problema muy complejo. En segundo lugar, el llevar la remoción al Senado implica tener que justificarla. El presidente no puede decir solo perdí la confianza en él. La perdí, ¿por qué? ¿Qué pasa si es por un tema altamente sensible, que sea secreto del Estado? ¿Cómo se expone ante el Senado esa causal? Para que ello funcionara, tendría que haber mínimamente un comité de seguridad formado por un pequeño grupo de senadores que le hicieran una recomendación a la sala. Pero creo que en un tema tan sensible como esto, no se le puede colocar al presidente de la República necesidad de ser explícito en cuestiones que sean de alta sensibilidad. Eso es, presidente. Gracias. ¿Su secretario? ¿Me escucha su secretario? Porque le ofrecí la palabra. Sí, ¿me escucha ahora? Ahí sí. Ahí. Ya, voy a estar autorizado. Bueno, buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio a los miembros de la comisión. El ministro Osvaldo Procuriza, como ustedes saben, está el ministro del Interior subrogante, y en este momento está en sesión en sala por el tema de la ley de incendios. Y por lo tanto me pidió que lo representara. En segundo lugar, me alegro que ya hayamos podido entrar a discutir con argumentos de fondo acerca de este proyecto de ley y avanzar. Al respecto, yo quiero destacar dos temas. Uno, lo que mencionó el ministro Procuriza en la última sesión del concepto de la confianza exclusiva del presidente, dado que en este caso es una autoridad, el director de la agencia, tal como el ministro del Interior o el subsecretario del Interior, es una autoridad ejecutiva, asesor del jefe del Estado, que responde al presidente, y el presidente es el responsable del orden y seguridad en la República, y el presidente también es el responsable político.
al involucrar al Congreso en su nombramiento o mayor aún en su remoción, estamos estableciendo una corresponsabilidad en la autoridad ejecutiva, siendo que el Congreso sí tiene todas las herramientas de fiscalización, sesiones especiales, puede llamar cuando quiera a cualquier autoridad, invitarla y ejercer su labor fiscalizadora del Ejecutivo. Y así no se hace este tema de corresponsabilidad. Y esa es la visión que tiene el Ejecutivo y por eso quería mantener lo que está aprobado por el Senado, en el sentido que tanto el director como el subdirector son de confianza exclusiva del presidente y por lo tanto el presidente asume la responsabilidad política. El segundo tema es, bueno, el tema de discriminación en contra de quienes hayan servido en el alto mando de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por experiencia propia sé que hay muchos, y la gran mayoría de los integrantes del alto mando de Fuerzas Armadas y Carabineros en retiro son civiles que pueden aportar tanto en el servicio público como en la vida privada o en la vida política, y creo que sería malo discriminarlos por el solo hecho de haber servido y haber llegado al alto mando, y por lo tanto se supone que son personas que están seleccionadas y han demostrado por muchos años, más aún han sido nombrados por el presidente de la República para ascender al alto mando. Yo le quería solicitar la venia porque está conmigo José Miguel Poblete, que es de Subsecretaría del Interior, que Interior tiene mucho que ver con este tema, la Agencia Nacional depende del Ministerio del Interior, y le quería solicitar su autorización para que él dé su opinión al respecto. Presidenta. Presidente, el secretario de la Comisión. Tendríamos que prorrogar la sesión porque estamos en la hora. Sí, le voy a prorrogar porque, bueno, escuchamos a todos y todas unos 15 minutos porque no hemos escuchado al Ejecutivo, todos pidieron la palabra, a todos les dimos y todos pudieron hablar, así que pido la prórroga por 15 minutos para que el Ejecutivo pueda intervenir. ¿Hay acuerdo? Acuerdo. Le voy a dar la palabra... Sí, entonces entiendo que puede hablar José Miguel Poblete. Demos un minuto. Yo le voy a dar la palabra a José Miguel en esta ocasión, pero me gustaría que Interior participara con su secretario que no vino hoy. No es con defensa, pero en esta comisión en general le escuchamos por respeto también a quienes han trabajado, pero en futuro también me gustaría que viniera la autoridad de Interior. Bueno, yo no voy a ser más presidenta, pero creo que corresponde para la comisión en general. Igual tiene la palabra José Miguel. Presidenta, muchas gracias por la posibilidad y por su intermedio de dirigirme a la comisión para señalar algunos aspectos de la indicación propuesta. Uno, reforzar lo que dijo el diputado Pardo en el sentido de que hay 3 tipos de órganos. Hay órganos asesores, órganos fiscalizadores y órganos autónomos. Este sería el primer órgano asesor de una autoridad que eventualmente tiene una forma de nominación que es propia de los órganos fiscalizadores, como por ejemplo la Defensoría de la Niñez, que también tiene una aprobación por el Senado que fiscaliza la actuación del resto de la administración, u órganos constitucionalmente autónomos, que no guardan ninguna relación de asesoría con el presidente de la República, como por ejemplo los ministros de la Corte Suprema. Ya lo señaló el diputado Pardo por su intermedio, Presidenta. En ese sentido, nosotros hemos establecido una forma distinta de que la política nacional de inteligencia sea algo de varios gobiernos y no solamente de uno solo. La Estrategia Nacional de Inteligencia, con una vocación que excede el periodo presidencial, es finalmente el instrumento por el cual uno establece que la política de inteligencia es algo que trasciende los gobiernos. Y así está puesto, de hecho, en la indicación, que todos concordamos en el proyecto actualmente. Respecto a las incompatibilidades, hay 2 problemas, uno más grave que el otro, pero el derecho a un igualitario acceso a los cargos públicos, que está reconocido por la Constitución, no acepta como criterio de restricción que como política pública se quiera promover la participación civil en el mundo de la inteligencia, aunque sea un fin loable, pero una restricción que sería completamente, o por lo menos con una clara inconstitucionalidad, como fin último. Y respecto al resto de las incompatibilidades que no tienen que ver específicamente con los altos mandos de las instituciones de fuerza y orden y seguridad, todos los cargos que se mencionan, ministro del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, no son incompatibles entre sí, por tanto cualquiera que asuma como director debería cesar en el cargo, pero no se ve por qué un ministro del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, cuya labor constante ha sido tener precisamente que revisar el cumplimiento del derecho y la satisfacción de derechos fundamentales, no pudiera ser un buen director de inteligencia. Entonces tampoco se entiende, y en ese sentido el diputado Censo, por su intermedio, Presidenta, es muy claro en decir, sabe que preferible evaluar el nombramiento y no establecer prohibiciones de antemano. En un punto que sí es necesario, si eventualmente prosperará la indicación, mejorarla, tiene que ver con eliminarse la referencia a la maestría o posgrado en inteligencia estratégica nacional.
Presidenta, el último manual de inteligencia en español, que fue editado por el profesor Julián López Muñoz, señala que inteligencia estratégica se elabora para facilitar la definición de los objetivos de la política y los planes generales de un Estado. Precisamente lo contrario que le estamos pidiendo hoy en día a la Agencia Nacional de Inteligencia, que tenga un grado superior de inteligencia operativa, que es lo contrario a la inteligencia estratégica. Y que por tanto lo que se le critica a la ANI, que es que no puede prever eventos concretos, ya no sería parte de sus funciones si el director, su principal rasgo es que sea un especialista en inteligencia estratégica y no en la operativa. De hecho, más adelante vamos a ver varias indicaciones de diputados que piden que la Agencia Nacional de Inteligencia intervenga en materias como narcotráfico o terrorismo, que son materias operativas y no de estrategia. No solo de estrategia. Y por último, Presidenta, solamente señalar que entiendo que si eventualmente prosperara esta atribución, es una nueva atribución que se le entrega a la Corte Suprema en el orden a la remoción del director y por tanto requeriría la opinión de la misma. Eso, Presidenta, muchas gracias en todo caso. Y su secretario de Interior en este caso se encuentra en cuarentena preventiva, ha participado en nuestras sesiones, pero le aseguro que para una próxima sesión lo tendremos presente y yo me encargo de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que su secretario no tenga coronavirus, por supuesto, por su salud. Se entiende absolutamente. Tengo una propuesta dado la hora, dado que algunos, y también diputadas, hemos hecho algunos comentarios, observaciones a la indicación del diputado Brito. Creo que el diputado Brito debería recoger parte de lo que han planteado todos los diputados Pérez, el diputado Asensio. No voy a nombrarlo a todos porque va a tomar tiempo. Yo creo que es más importante avanzar y dar la última vuelta y votar. La reacción, aconsejo hablar con todos, incluso y ver la votación de esa indicación hasta con el Ejecutivo. Pero esa es la propuesta. Yo, si bien ya la próxima semana ya no sería la presidenta, pero creo que es importante partir votando para avanzar. La indicación, yo sé que esta indicación iba a tomar tiempo porque es importante desde el punto de vista de lo que es el proyecto. De hecho, es casi el corazón del proyecto en cierta forma, pero creo que es importante avanzar. Entonces, mi propuesta, diputado Brito, no lo veo, pero ¿le parece? ¿Está de acuerdo la comisión? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo, Presidente. Ya, entonces, partir con eso. ¿Sí? No, estamos de acuerdo. ¿Puedo hacer una observación pequeña sobre el tema pues. que conversó recién el ascensor? Acerca de si el tema en materia de inteligencia, el tema de narcotráfico es operativo o es estratégico. Hoy día, como está la situación en Chile, es absolutamente estratégico, operativo. O sea, es operativo también, pero tiene mucho de estratégico para los temas de inteligencia. Quería hacer presente esa observación para que no se me escape. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Entonces, dado que hoy pudimos debatir y escucharnos, creo que es importante ya la comisión siguiente ir a lo concreto, que es la indicación y abordarla. Así que habiéndose cumplido el orden del día, esta se levanta. Ha sido un gusto.